porque lo merecemos. En todas partes. Ponte Exa FM. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 8:21 en el territorio continental ecuatoriano, en este enredo jurídico-político que vive el Ecuador y que no encuentra salidas, no encuentra soluciones. Vamos a volver a hablar de lo que representa el Consejo de Participación Ciudadana, las decisiones, las convocatorias para que rindan cuentas, y simplemente sigue la dinámica. Hay ya un defensor del pueblo encargado que ha sido cuestionado, ya vendrán los concursos para el defensor del pueblo definitivo, ya vendrá el concurso para el Contralor General del Estado, pero volvemos a lo mismo, esta estructura perniciosa que permite desde una institución que entre comillas es de participación ciudadana y que termina siendo lo mismo, el control desde el poder. Quiero dar la bienvenida al asambleísta del Partido Social Cristiano Jorge Avedravo y al periodista, al colega José Hernández de Cuatro Pelagatos. Bienvenidos. Asambleísta, ¿cómo darle respuestas tangibles al Ecuador de soluciones y que no sigamos en esta misma dinámica? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Buenos días, José, a toda la ciudadanía, a todo el país entero. Gracias por la entrevista. Efectivamente, ahora necesitamos dar soluciones efectivas. Y yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana, yo siempre lo he dicho, creo que es un organismo que no debería haber existido. Pero mientras exista, hay que respetar su institucionalidad y hay que respetarlo a través de la Constitución. Ahora estos plenos poderes que ellos han designado, o las cosas que se pueden hacer, las cosas que se puedan decir, como usted bien lo mencionaba, Miguel, no es solo cuestión ahora de preocuparnos a quién encargamos, sino del tema de los concursos que se vienen dando. Habrá intereses de por medio, habrá prebendas, habrá cosas que se tendrán que transparentar a través de los procesos. Obviamente, se ha hablado también del tema de poder eliminarlo a través de una consulta popular. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que marca el procedimiento adecuado para poder hacerlo, que es la reforma parcial que está metida en la misma Constitución y que tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Yo creo que es importante buscar los mecanismos para así disolver este organismo, pero sí entendiendo el mecanismo jurídico adecuado que se lo pueda hacer. Si bien ahora se ha encargado, se puede decir, el tema de la Defensoría, se puede decir que en este momento lo que tenemos que entablar y saber es cuál va a ser el concurso para poder elegir a este defensor, cuál va a ser el concurso para elegir a este contralor. Recordemos que teníamos un defensor del pueblo que cumplía con todos los requisitos necesarios y sustanciados dentro de la ley de la Constitución y que no pudo ejercer su cargo a probidad y con ética y moralidad. De igual manera, un contralor subrogante, que era subrogante de subrogante, en la cual está enmarcado a través de procesos e incluso en este momento que fue destituido y está dentro de procesos jurisdiccionales dentro de la misma fiscalía. Va más allá el concurso de un tema administrativo jurídico. Yo creo que va enmarcado en un principios de ética, moralidad y honestidad y recuperar la institucionalidad de estos organismos de control que están venidos a menos. Y también no solo de los organismos de control, sino de organismos del Ejecutivo y del mismo Legislativo, que creo que tenemos que dar muestras de esa transparencia. Es el momento de decirle al país las cosas como son, es el momento de transparentar los temas y ustedes, los medios de comunicación, los periodistas, tienen que tener también ese rol importante de poder hacerlo y poder hacer las cosas desde esa perspectiva. Entonces, yo creo que esto trasciende, en resumen, todo este preámbulo que se ha dado, estimado Miguel, José, ciudadanía, en que no solo es un tema administrativo jurídico, sino un tema ético y moral por el país. Asambleísta Jorge Avedravo, pero no volvemos al círculo vicioso. Más allá de la norma constitucional, el escenario es la Asamblea, pero el país vio con tristeza y por eso el nivel en el que terminara la anterior Asamblea no pudo resolver este tema. Si el mecanismo es la Asamblea, estamos atados de pies y manos si es que allí no resuelven finalmente el caso. Bueno, en el tema de solución es claro, hay una sentencia de la Corte Constitucional la cual enmarca, que lo digo que es la reforma parcial establecida en la Constitución, que tiene que pasar por la Asamblea y posterior a un referéndum para la eliminación de este organismo, incluso para la reducción de asambleístas. Obviamente, ahora se ha convertido en un tema bastante popular, porque lo que usted menciona, Miguel,
es efectivo. La credibilidad de la asamblea anterior, que estaba venido a menos, y de esta asamblea, que está por el mismo camino o peor, y hay que decirlo. Y es duro decirlo porque uno le cuesta llegar a esta institución a través de procesos democráticos ejercidos a través del voto popular, pero sabiendo que desde ahí la legitimidad se gana y se nace a través del trabajo y la honestidad. Ahora, creo que es el trabajo que tenemos que hacerlo como legislatura dentro de ese proceso, saber que la credibilidad se recupera con trabajo y honestidad, y es el momento de hacerlo. Yo entiendo cuáles serán los mecanismos, y no es que estamos en desacuerdo de una consulta popular, yo lo digo como bancada y lo digo como legislador, yo estoy muy de acuerdo en temas de consulta popular, porque es la forma directa y directamente democrática de preguntarle a la ciudadanía de qué se tiene que hacer, pero tiene que ser temas inherentes a sus necesidades y reflejo de lo que se pueda hacer. Obviamente, el tema de reducir asambleístas, el tema de eliminación de consejos de participación ciudadana, son temas bastante populares que tendrán el respaldo, pero hay cosas de fondo, el tema de reactivación económica, el tema de saber en este momento qué necesitan nuestros emprendedores, qué necesitan nuestros agricultores. Reconozcamos cuál fue el plan de gobierno con el cual llegó el presidente de la República en este momento, y ese plan de gobierno tiene que ser respetado a través de clamor popular. Entender los créditos a bajas tasas de interés, que es el momento de hacerlo. Pensar en el tema de reformas de la ley humanitaria o los intereses que están pagando en moras muchos agricultores, emprendedores, transportistas, y legislar en función de lo que tenemos que legislar. Basta también de show mediáticos y basta de buscar también esos temas que sí gustan mucho, que sí pueden ser controversiales, pero creo que es el momento de fiscalizar y legislar en función de la gente y en función de los ecuatorianos que nos pusieron ahí y que tenemos que buscar una verdadera representación. Bienvenido al periodista, al colega José Hernández. ¿Cómo darle salida a esto? Seguimos casi en un círculo vicioso. Volvemos a los mismos escenarios, constitucionales por cierto, pero no hay salidas, no hay soluciones. ¿Cómo enfrentar esto, José? Buenos días, Miguel. Buenos días también al asambleísta y a toda la audiencia de la radio Democracia, y gracias por la invitación, Miguel. Yo pienso que, a ver, ante las declaraciones de principios y todas estas declaraciones que siempre escuchamos de la parte política, me parece que es muy sencillo ir a la realidad y ver si eso corresponde a algo. Jorge Avedravo es representante del Partido Social Cristiano. Veamos qué están haciendo los socialcristianos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por ejemplo, que hicieron ayer. Por ejemplo, ¿qué están haciendo? Y entonces uno puede ir comparar qué es lo que se dice frente a lo que se hace. Y lo que se vio anoche, Miguel, lo que se vio ayer exactamente en la Comisión de Fiscalización, cuando van los señores y la señora del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, bueno, ahí estamos viendo cómo las palabras, ¿no?, el discurso se concreta en la realidad. ¿Y cuál es la realidad, Miguel? Pues es una náusea, eso, y me atrevo a decirlo de esa forma, una náusea lo que se vio, cómo fue elegido el actual encargado del Consejo de Participación Ciudadana y Control, del Defensor del Pueblo. Y eso, Miguel, ayer lo que se vio fue eso, es decir, un consejo, una mayoría que oculta incluso el reglamento, lo oculta para la minoría, una mayoría que la minoría tiene que poner acción de protección para que le puedan entregar los documentos para el reglamento que hicieron entre gallos y medianoche para elegir al defensor del pueblo o para encargar a la Defensoría del Pueblo. Un defensor del pueblo, Miguel, que sale, ¿no? Y es el montaje que hicieron, porque se da uno cuenta y hubo prevenciones de la parte de dos de los consejeros, ¿no?, el señor Ulloa y la señora Rivadeneira, cuando en el mes de julio, cuando el señor renuncia, el señor Córdoba, el señor que fue encargado de la Defensoría del Pueblo y era secretario de la Defensoría, de la Consejo de Participación Ciudadana, perdón, ahí le dicen los consejeros: ojalá no vaya usted a ir a ningún cargo porque hay conflicto de intereses. Desde el mes de julio se sabía que él iba a ser elegido. Montan este show, porque si hay un show que lo montan las autoridades, no lo montan ni los periodistas, ni lo monta la Comisión de Fiscalización.
Los que están montando el show son los propios partidos, los propios políticos, y montan el show. Y en ese show lo que se ve, Miguel, es que dicen que van a elegir a alguien y ese alguien ni siquiera tiene las condiciones mínimas requeridas puestas en la Constitución para elegir, para ser encargado de la Defensoría del Pueblo. Y entonces uno se da cuenta, Miguel, que no tenía ni siquiera los títulos, no tenía la experiencia, no tenía absolutamente. Ayer lo que se vio fue el desmonte, cómo desmontó la Comisión de Fiscalización, desmontó todas las mentiras en las cuales se había subido la señora Sofía Almeida y los otros consejeros de mayoría para encargar al señor Córdoba. Mentiras, diciendo que él tenía experiencia, que tenía 300 casos en los cuales había defendido trabajadores, y la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización fue primero al CENESID, no estaban los títulos, después fue a mirar cuál era el pasado jurídico de trabajo del señor. Desde el 2015 no tenía, Miguel, no tenía pasado, y el único pasado que tenía anterior era de haber patrocinado algunos contratos de arrendamiento. Esa es la realidad política, el discurso bonito sobre la honestidad, la transparencia, el respeto a la Constitución, el respeto a las reglas, el ponerse de acuerdo con el país que está clamando para que no haya más corrupción. Eso es puro discurso. La realidad en la cual está inmersa el partido que el señor representa, el señor Jorge Abedrado representa, hace parte de eso, Miguel, y ayer se vio que eso fue lo que hicieron incluso los representantes de ese partido que hacen parte de la mayoría. Entonces, Miguel, ¿cómo salimos de esto? Pues, o sea, lo que va a tocar decir es que no vamos a salir de esto dejando que estos asuntos los sigan manejando los políticos. Y esto tendrá que ir a las urnas, tendrá que ir porque no se ve. El propio Jaime Nebot, Miguel, con esto termino. Tú recuerdas que yo le hice una entrevista en abril del 2020, el 1 de abril, y Jaime Nebot dijo allí que había que hacer una consulta popular porque era imposible que los políticos cambiaran al país. Lo dijo el representante del partido que el señor Abedrado, en el cual está el señor Abedrado. Lo dijo Jaime Nebot, me lo dijo a mí, está publicado en 4 Pelagatos. La entrevista 1 de abril del 2020. Bien, ¿qué ha cambiado? Si el señor que es político, que hace parte del statu quo, dijo que los políticos no pueden cambiar y que había que ir a zanjar los asuntos fundamentales, por ejemplo, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que es el peor bodrio que creó el correísmo y que ayer demostró por qué lo es y lo sigue siendo, Miguel, si lo dijo él, es que realmente algunos políticos con cierta lucidez se dan cuenta de que esto está bloqueado por el juego mismo en el cual ellos están inmersos. Asambleísta Jorge Abedrado, si el camino es la consulta que usted ha dicho que están de acuerdo también, ¿no sería por lo menos presentable para la Asamblea, la Comisión de Fiscalización, la primera instancia, que llamen a juicio político a la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana que han actuado así? Efectivamente, lo que dice José Hernández, si uno coge la Constitución, artículo 206, dice que debería el defensor del pueblo acreditar una amplia experiencia en derechos. El señor en derechos humanos, él tiene experiencia en aduanas, pero lo dice el currículum. Pero el discurso de las autoridades de la mayoría del Consejo de Participación dicen otra cosa, contrariando lo que invocan. ¿No sería bueno que llamen a juicio político hasta llegar a esta instancia de convocar a las urnas al pueblo? Bueno, estimado Miguel, cada quien tiene que responder por sus actos. Obviamente hay que dignificar la política, hay que dignificarla de manera adecuada. Yo creo que si es que ahora nosotros degrinamos a la clase política, decimos que no está capacitada para hacer algo, ¿de qué tenemos legitimidad establecida en las urnas en el mes de febrero? Yo creo que no hay que meter ahora a los partidos o movimientos políticos, más allá de colores, de números o de banderas, hay que respetar los criterios, sabiendo que siempre lo que está enmarcado en la Constitución es lo que manda. Usted bien lo ha dicho, el artículo 216 de la Constitución enmarca los requisitos necesarios para ser defensor del pueblo. Lo que tendría que responder a eso son los vocales del organismo de control, en este caso de participación ciudadana, como tienen que hacerlo. De ahí
en el tema de consulta no es algo que se invente el Partido Social Cristiano, y decirle y aclararle también a José que lo que represento yo, el represento es a la provincia de Bolívar y al país, porque tenemos esa legitimidad para hacerlo, y obviamente estableció a través de una alianza del Partido Social Cristiano, y en mi caso aliados con el caso de Suma. Efectivamente, yo creo que en este momento la legitimidad se tiene que establecer dentro de procesos y decirle a la ciudadanía, sí, a través de la Comisión de Fiscalización está bien, la comparecencia, que yo no actué ayer dentro de la Comisión de Fiscalización, también aclarando eso, sino sabiendo los asambleístas que actuaron, los miembros comisionados y los que están fuera de ellos también, y saber las preguntas necesarias para poder hacer. Ahora, si no existen los requisitos necesarios, ¿no es cierto? Obviamente se ha caído un incumplimiento de funciones y cabería el tema de un juicio político. Ahí tendríamos que analizarlo, tendríamos que verlo dentro de la legislatura, si es que existen los fundamentos necesarios y adecuados jurídicos a través de garantías del debido proceso para que puedan ser enmarcados dentro de la misma y poder conocer y saber dentro del pleno de la Asamblea. No es que aquí se quiere sacar ese espíritu de cuerpo o tapar o decir que la clase política es la que está haciendo daño al país. Yo creo que sí, la clase politiquera, yo creo que sí, esa clase política que dejó de hacer política por el país y recurrió a sus intereses políticos y particulares durante mucho tiempo. Ahora yo creo que esta nueva asamblea, esta nueva legislatura o esta nueva clase política, también decirlo, tenemos que decir las cosas no en función de lo que queremos o pretendemos, sino de lo que pretende la gente. Yo creo que sí puede ser el mecanismo adecuado el tema de consulta, pero no es algo que se ha inventado políticamente, sino algo jurisdiccionalmente, algo jurídicamente y administrativamente dentro de este tema. Hay que respetar los principios jurídicos, hay que respetar los principios fundamentales establecidos en la Constitución y sentencias, por ejemplo, en el caso de la Corte Constitucional, que son de carácter vinculante y son inimpugnables. Yo creo que en este momento no es solo cuestión de un discurso, como bien lo mencionaba el periodista José Hernández, no es cuestión de un discurso populista, porque claramente va a gustar, pero también hay que saber los principios, hay que saber los procedimientos adecuados para poder hacerlo y estar a razón de la gente. Hay que olvidarse de un tema, Miguel y José y ciudadanía. Ahora el ciudadano tiene que estar dando soluciones al ejecutivo, al legislativo o queriendo transparentar. No, nosotros como legisladores dentro de este tema tenemos que transparentar los temas. Tenemos que decir las cosas como son. Claro, y es el momento si de me hacerlo. permite, Es el momento histórico del país asambleísta de hacerlo. Vedravo, cumplir funciones. Si usted dice que han incumplido, es responsabilidad de la mayoría del Consejo de Participación. Ustedes tienen la atribución constitucional de llamarles, por cierto, respetando el debido proceso, el derecho a la defensa, llamar a juicio político, porque ha sido impresentable. Pero dicen, insisto, dicen una cosa y la Constitución dice otra cosa, por un lado. Y por otro, si me permite, el país espera soluciones de la Asamblea. Y vemos que no está dando soluciones. Podría citarle en casuística muchísimos. Hace poco, la semana anterior, negaron el nombramiento de la Junta Monetaria y Junta de Regulación Económica. El informe de asesoría jurídica de la Asamblea Nacional daba paso a la idoneidad de 2 de los miembros. Y el correísmo y Pachacuti dicen no hacen mayoría y simplemente bloquean las soluciones. ¿Cómo dar soluciones de la Asamblea? Porque el país quiere soluciones y vemos que se puede perder la paciencia con esta acción que no cumple la Asamblea. Bueno, el tema del bloqueo de la Asamblea habría que analizarlo, Miguel. No ha sido presentado nada todavía del Ejecutivo para decir que se ha bloqueado dentro de la Asamblea. No sé si estábamos acostumbrados también a una Asamblea de mayorías absolutas en el cual alzaban la mano y no tenían criterio para debatir. Yo no creo que la legislatura tiene que convertirse en ese bloqueo para poder hacer las cosas o dejar de poder hacer las cosas. Yo creo que si es el momento de debatir, si es el momento de hacerlo. Si el tema, por ejemplo, específico que tú lo mencionas, el tema de la Junta Monetaria, si no se cumplía con los requisitos necesarios para poder cumplir ese puesto, se tendrá que pedir, como se le pidió al presidente, que envíe nuevos nombres. Eso no significa sí, bloqueo. Pero el informe de asesoría jurídica decía que 2 sí son idóneos. Y quiero citarle otro caso en donde sí ha habido propuestas que han llegado a la Asamblea y han negado la reincorporación al CIADI. ¿Qué dijeron en la Asamblea? Que no. Es decir, bueno, ya ha habido acciones contra lo que ha propuesto el Ejecutivo. No, yo creo que no ha habido bloqueos ni acciones en las cuales ha sido un tema de oposición por oposición. No, creo que es un tema de construcción. En este momento se va a presentar, entiendo que el día de mañana
una ley muy importante, que es la de oportunidades, los derechos relacionados al tema laboral, tanto el Código de Trabajo como el tema de Constitución. Si es que hay temas que tendremos que apoyar, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en un tema de construcción de leyes para el pueblo ecuatoriano. Basta de decir que la legislatura se pierde esa legitimidad o credibilidad, que también me da culpa y también culpa de la Asamblea por tantos actos de corrupción, por tantos temas polémicos que lo pueden dar. Y ahí sí doy la razón, pues Miguel. Y ahí sí tenemos que dar la razón a la ciudadanía y saber que desde ahí se deslegitima, desde la propia Asamblea tratamos de hacer ese trabajo de deslegitimar esos temas. Pero de ahí no podemos pretender y decir que hoy la Asamblea va a convertirse en una Asamblea de oposición, sino tiene que convertirse en una Asamblea de debate, al menos dentro del Partido Social Cristiano y aliados, es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que construir ese país que queremos, tenemos que estar acorde incluso a un plan de gobierno que apoyamos, incluso a un plan de gobierno que caminamos, incluso a un plan de gobierno que apoyamos y votamos y respaldamos para que pueda llegar dentro de la misma. Pero ahora yo creo que es el momento de decir y hacer y estructurar las cosas de manera eficiente, no tratando de desprestigiar una institución para ganar el prestigio de otras y sacar dentro mismo, considerando lo que le digo, considerando las propias acciones de muchos colegas, las propias acciones de muchos temas de la legislatura que tienen que ser transparentados. Claro, solo se han ido desprestigiando. José Hernández, ¿las urnas no queda otro camino? Sí, Miguel, yo quería, y sonrío, no es irónico, sino empático, porque cuando se dice desprestigiar, ¿quién desprestigia a la Asamblea? Si es que no hay que ayudarle. No hay que ayudarle, lo está haciendo, pero muy bien. O sea, si le hubieran puesto esa tarea, tendrían que condecorar los que la están haciendo magníficamente. Pero no todos los asambleístas, ¿no? Hay algunos que sí trabajamos. Pero están en el mismo cuerpo. No he oído de parte suya, por ejemplo, o de parte del Partido Social Cristiano, ninguna posición sobre las actuaciones de la presidenta de la Asamblea, sobre los exhortos que se dedicaron a hacer cuando y se dedicaron ¿cuántos días? O sea, ¿cuántas semanas? Lo hemos hecho bastante, José, lo hemos hecho bastante. Podemos hacerles llegar con mucho cariño. O sea, ¿cuántas semanas dedicados a hacer exhortos? ¿Cuántas semanas? Y ahora, Miguel, la dirección del Partido Social Cristiano, ¿no? Se entiende que es así, porque Jaime Nebot hizo la convención para el Partido Social Cristiano, pero supongo que ahí salen directivas también para los asambleístas del partido y los aliados, porque finalmente ese es un bloque. Bien, lo que se oyó de Jaime Nebot el sábado fue que ahora es adivino Jaime Nebot, ¿no? Ahora ve en una bola de cristal, ya dijo que solo el gobierno va a cumplir con la vacunación, nada más. Entonces uno dice, con esa clase política que ha hecho tantos años, ¿no es cierto?, como tiene Jaime Nebot, habiendo tenido 19 años en la alcaldía de Guayaquil, y venir a hacer ese balance que hizo, escuálido, esmirriado, pobre, o sea, y mezquino, de 3 meses y algo del gobierno, de 4 meses de Guillermo Lasso. O sea, uno se pregunta, bueno, ¿en qué país vive el señor? Entonces, yo lo critiqué, no lo hago ahorita, lo hice ya y lo he hecho a menudo. Entonces, me parece que la actitud, por ejemplo, de Nebot o la actitud de otros políticos, ¿no? Cabe la crítica y la hemos hecho a otros partidos. Y también cabe la crítica que le hemos hecho al gobierno cuando hemos visto que no ha hecho bien las cosas. Entonces, lo que uno ve es que, Miguel, cuando la clase política reivindica, ¿no?, legitimidad, legalidad, prestigio, etcétera, uno dice, ¿sabe qué? Dejen de hacer discursos, hagan actos. El país tiene 5 millones, casi 6 millones de personas sin empleo. No, casi 6 millones de personas sin empleo. El país tiene una deuda de 63,000 millones. El país tiene unos jóvenes que están y una gente que está volviendo a tratar de escapar del país en forma dramática. Y los casos que estamos viendo en México y en otros países hablan de aquello, de ecuatorianos que están queriendo escapar del país para ir a buscar un futuro en otro lado. Bueno, si eso no son temas suficientes, urgentes y necesarios para que la clase política deje de hacer discursos y se centre sobre las soluciones del país, uno se pregunta, Miguel,
¿qué están esperando? Entonces, por supuesto que la consulta no es una solución per se, pero si la consulta es un momento político necesario para alinear la clase política y el país sobre los ejes de su propia realidad, sobre las urgencias para encontrar soluciones, bueno, habrá que pensar que en efecto la consulta es en este momento entonces una de las pocas salidas que tiene el país para hacer que al fin la gente se centre y el país se centre y la clase política sobre las urgencias y entonces nos pongamos a hablar de las soluciones y trabajemos en pos de eso como país, porque no hay otra salida. ¿Consulta popular o muerte cruzada? Le consulto a José Hernández, porque en el escenario que se fuese a una consulta popular, hay un mandato popular que le da la razón, que respalda lo propuesto por el Ejecutivo, pero va a volver al mismo escenario de la Asamblea. Bueno, Miguel, pero el tema, o sea, primero que nadie sabe si las consultas los gobiernos las ganan, ¿no? Eso es un albur. O sea, se piensa que ojalá, digamos, la sensatez, no los gobiernos, sino las propuestas sensatas tengan mayoría en el país para que el país pueda salir. Pero en efecto, ahora, ¿hay muerte cruzada? Bueno, Miguel, yo pienso que la realidad va a ir marcando la pauta de lo que tendrá que hacer el presidente, porque es el que tiene que convocar a esa muerte cruzada y es el que tiene que, de alguna manera, tomar esa decisión. Pero yo creo que ningún presidente va a tomar una decisión dramática, porque de alguna forma es una de las decisiones más dramáticas que está en la Constitución, sin que haya razones, sin que el país esté consciente de que el presidente tomó esa decisión en última instancia después de agotar algunos caminos. Y unos caminos están planteados. Uno, la ley esta, la mega ley esta que ojalá la Asamblea acoja, que ojalá la Asamblea estudie, que ojalá la Asamblea ponga mejores, digamos, que la mejore, pero que la vote. Y si no, Miguel, la consulta. Me parece que eso es lo que tiene que hacer el gobierno en este momento. Yo creo que el presidente debía haber ido directamente por la consulta. Bueno, va a haber esa ley primero, veamos cómo le va, pero me parece que la consulta es ineludible en el país, Miguel, porque hay gente, y esto es una última reflexión en este sentido. Todos pensamos que habíamos visto del país ya lo peor de la insensatez de la sociedad política, la insensatez que está reflejada en muchísimas cosas, fragmentación infinita, bloqueo absoluto, inconsecuencia con las urgencias del país, la actitud esta siempre que está ahí de tomar de rehén al presidente que llegue para hacer lo que quiera a cambio de votos en la Asamblea. Nosotros todos pensamos que el país ya había visto todo y que en algún momento tenía que haber un salto de sensatez. Llega el COVID y dijimos, bueno, si con esto el país no entiende, si con esto la clase política no se alinea con las necesidades y las urgencias del país, bueno, estamos, o sea, ¿qué pasó? O sea, estamos en pleno Macondo. Y resulta que ni el COVID, Miguel, ni los escándalos del COVID que provocaron COVID, ni el manejo delincuencial de los hospitales, ni el tráfico con los muertos y los enfermos en el COVID. Nada parece que dispara ese nervio que debe tener la ciudadanía y la sociedad política de decir, bueno, alineémonos con las urgencias, busquemos soluciones. No, seguimos en los diagnósticos, seguimos en el bloqueo, seguimos en el discurso, y seguimos en las prácticas, Miguel, que ayer vimos con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que son prácticas que dan la impresión de una clase política que vive en otro sitio, que no está en Ecuador, que no está viendo la realidad, que vive en bolas de cristal. Y eso es apabullante, Miguel, además de triste. Volvemos al tema inicial, asambleísta Jorge Avedravo. ¿Por qué nos llaman a juicio político? Le preguntaba a la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Está dispuesto el Partido Social Cristiano a eso?
Bueno, Miguel, hay que también hablar un poquito, aclarar algunos temas. Y yo creo que sí, desprestigio y legitimidad que se gana desde adentro cuando existen acciones que no deberían existir y que existen acciones que deben ser transparentadas por las personas que tienen que ser transparentadas. Obviamente, aquí estamos a una suerte de institución, a una suerte de conglomerado o de grupo colegiado, o de institucionalidad, y hay que responder por lo mismo. Nos ha tocado mucho responder por eso. Pero sí decir que desde ahí nosotros haremos una trinchera para que las cosas sean, primero, conocidas por la gente, primero, sabiendo y existiendo las realidades que se tienen que hacer. No es necesario tener una bola de cristal, es necesario ver la proyección, que hay una proforma presupuestaria, una proforma cuatrianual para ver las intenciones de las cuales se tienen que marcar dentro de unas políticas públicas. Se tienen que marcar también acciones en las cuales ahora el gobierno tiene que respaldar a la gente y saber que eso lo vamos a hacer. Yo creo que aquí no es cuestión de decir que todo lo que venga o emane del gobierno va a estar mal. Y teníamos la responsabilidad histórica, estimado Miguel y José. Y no es necesario hacer mucha memoria, sino recordar la elección del presidente de la Asamblea, cuando muchos de ustedes aplaudían también la forma como se hicieron las cosas y las mayorías móviles cómo se fomentaron. Yo fui el primer legislador que puso en el pleno de la Asamblea el tema de camisetazos y dije que se investigue el tema de cambios de bancada. ¿Por qué se dieron? Sin ser afiliado yo a ningún partido político, por si acaso. ¿Por qué se dieron? Por prebendas, por compromisos, por repartos. Y ahí, ¿quién dijo algo? Y no se dio paso dentro de los votos del pleno de la Asamblea. Ahora vemos autoridades de la Asamblea inmersas dentro de lo mismo, dentro del Comité de Ética, que hoy se está sustanciando, que hoy se está conociendo. ¿Qué ha hecho el Partido Social Cristiano? A pesar de ya no tener alianzas, o sea, la minoría, porque somos 14 votos dentro de la Asamblea, la minoría dentro de la Asamblea, ha sido el partido político con más presentación de proyectos de ley. Proyectos para los gas, para los emprendedores, para los pesqueros, para los agricultores, y seguiremos haciendo, porque hay que cumplir con la gente. Más allá le preguntaba, de juicio político, hay que cumplir con la gente. Juicio político o no. El tema de juicio político, si es que en cuartas de las causales emitidas para un juicio político, tendrán el apoyo. Aquí no es cuestión de ocultar nada. Está establecido en la ley, el derecho público, ¿qué lo dice Miguel? No, pero acaban de nombrar a un encargado que no reúne los requisitos de la Constitución. Tendríamos que analizar el informe por parte de la Comisión de Fiscalización, que la comparecencia le fue ayer, ¿no es cierto? Analizaremos ese informe, analizaremos si existen dentro de esas causales, porque no podemos adelantarnos, no puedo ser juez y parte. No puedo en este momento decir, efectivamente, sí, sáquenle, no están los títulos, no cumple con los requisitos necesarios. No, y yo tendría que esperar, ¿cierto? El informe de la Comisión de Fiscalización sustanciado dentro del mismo, y ahí analizaremos, y obviamente si no cumple, habrá los votos suficientes y habrá los votos de la bancada también del partido. Esa es la fiscalización política que le corresponde a la Asamblea Nacional. Y por cierto... Y competencia, Miguel, y competencia de cada uno de los legisladores, no solo de la comisión. Y efectivamente, los bloques tienen que demostrar. Bueno, nosotros, a propósito de lo que señalaba, quisiera hacer una digresión. No hemos aplaudido esos hechos que han ocurrido en la Asamblea. José Hernández, deben ser enjuiciados mientras se camina con el proyecto urgente que va a presentar este viernes del presidente Lasso, mientras se caminaría hacia la consulta popular, debieran ser enjuiciados políticamente la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. Por supuesto, Miguel, por supuesto, o sea, es evidente, ¿no? Es obvio que hay que seguir el debido proceso, eso nadie va a decir que hay que saltarse esas instancias. Pero es obvio que ya ellos articularon todos los ingredientes para que, como decía Dalton Balsigalupo, en algún tuit decía, esta mayoría del CP, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, están pidiendo un juicio político a gritos. Y pues sí, o sea, porque los ingredientes los han montado en forma absolutamente clara. Ahora, Miguel, Solo, y no para debatir con Jorge Abedrabo, pero sí para que no queden como que, uno, aplaudimos, y dos, aplaudimos estas mayorías móviles. Porque claro, lo que hay detrás, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de aquellas mayorías supuestamente móviles? La alianza que iba a ser el Partido Social Cristiano con los correístas y con Lasso. Y Lasso, por supuesto, se salió de aquella alianza, pero eso es eso. Y es tan cierto que Jaime Nebot, cuando dice que qué va a pasar con la Asamblea, qué va a pasar con el gobierno, dice, a mí
a mí no me miren, ¿no es cierto? O sea, que vayan y busquen quién tiene la responsabilidad, porque la responsabilidad que ellos querían endosar al presidente era efectivamente la de contraponer las dificultades que hay en la Asamblea ahora frente a la supuesta mayoría estable que se iba a hacer con el correísmo y conllevaba que este país no hubiera podido terminar hablando de ética, no hubiera podido seguir hablando de ética. Porque el Partido Social Cristiano y el Guillermo Lasso con su partido y como presidente de la República hubieran hecho alianza con aquellos que la propia justicia ecuatoriana dice que construyeron una organización criminal en el país. Es eso lo que se pone. Y la otra cosa, cuando se habla del gobierno, Miguel, hay un tema que con este gobierno y con los anteriores, y nosotros que llevamos analizando los temas del Ecuador más de 20 años, ¿no? Y que hemos prácticamente escrito lo mismo, solo cambiando los nombres, nos damos cuenta de que otra vez llega el tema de decir el presidente que fue elegido tiene que resolver como sea los problemas. Entonces, el propio Nebot dice, hablando de la señora Merkel, que aquellos que no saben cómo estaban los países no debían haberse inscrito para ser candidato a la presidencia de la República. Entonces, quiere decir, Lasso sabía cómo estaba el país, no tenía que haber inscrito para la presidencia de la República. Como lo hizo Jaime Nebot, no se inscribió. Pero estos que no se inscribieron, sabiendo que las dificultades del país eran tan graves, son los que hoy están enrostrando a los que sí se inscribieron, no tener la plata suficiente, les están pidiendo que hagan, Miguel, como si fueran la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es decir, que paguen todo, que cumplan con todas las promesas, que saquen todo, que cumplan con con todo lo que se le ocurre a los sindicatos, al señor Issa, a los del FUT, a romper con el Fondo Monetario, a pagar todas las deudas, y entonces uno se pregunta, ¿y de dónde sale la plata? Ese es el discurso, Miguel, de la enorme irresponsabilidad que hay en el país, en la sociedad política, que por una parte hace discursos, pero no maneja ninguna cifra, porque tendría que decir que lo lógico, lo sensato es contribuir con este gobierno o con el que fuera que estuviese ahí, pero que quiere sacar el país adelante, tendría que ayudarle mirando las cifras, no mirando sus deseos, no mirando su discurso populista, sino mirando las cifras. ¿Cómo se le paga el 40% o lo que se le debe al IES en este momento? ¿De dónde sale la plata? ¿Cómo se pagan, cómo se hace obra social con todo lo que hay de necesidades en el país, Miguel? Entonces, me parece que es esa la desconexión que hay entre la clase política, nueva o vieja, ¿no? Que hace discursos, pero que no maneja cifras, porque no se echan el país al hombro como el país es, sino se echan el país al hombro a través de un discurso político que funciona de maravilla. El discurso funciona muy bien. Lo que no funciona, Miguel, es cuando miran la realidad y entonces esta realidad difícil, complicada, compleja, terrible, para muchos ecuatorianos se la endosan solo al gobierno de turno. Bien, el país espera soluciones de las instancias políticas. El Ejecutivo, en coyuntura, lo que va a presentar este viernes, el proyecto urgente en materia económica, y la Asamblea Nacional, con todos los cambios, reformas, observaciones, cuestionamientos que haga, dar respuestas tangibles al Ecuador. Quiero agradecer la participación al asambleísta Jorge Avedrado del Partido Social Cristiano y a José Hernández, periodistas del portal digital Cuatro Pelagatos. Muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Las 9 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Les deseamos un feliz jueves y en la revista de Opinión Democracia, muchas gracias, muy buen día y en Exa ya viene el show de la papaya. La revista de Opinión Democracia se transmite por Exa FM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM.
y Democracia TV para todo el mundo.